Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Ya estamos cerrando el curso. No se me desespere. Ánimo, ánimo. Bien, ya es la 1:11. Tengo aquí en mi... Son 22. Conmigo somos 23. Sopas. Y el grupo es de 30. Bueno, vamos a trabajar con los que están. Bueno, chicos, esta clase, pues, sea un poco, bueno, yo espero, les sea de su interés, ojalá. Y, pues miren, pretendo hacer lo siguiente. Voy a simular este circuito. El primero, para que ustedes vean cómo se simula un circuito. Así como se plantea, va para los parámetros que quieran simular. Entonces, miren, ejercicio 1. Caracterizar la red dada por sus ecuaciones con parámetros z y nada más el circuito equivalente no. Noten, observen muy bien el circuito. 3J menos 4J y 2 ohms. Sencillito, sencillito. Sencillito, ¿vale? Entonces, Z11, acá anda. Espérenme, espérenme, espérenme. Ese es el valor. Ahorita lo retomo. 2 más 3J. Z21 vale 2. Aquí llevo dos parámetros de 4. Z12 vale 2. Y Z22, 2 menos 4. ¿Vale? Estos resultados que estoy palomeando son los que voy a obtener de SPICE. ¿A poco, prof? Sí. Voy a graficar la parte real y la parte imaginaria de cada uno de los parámetros. Interesantísimo. Por eso esta clase me llama la atención mucho explicárselas, porque van a aprender cómo graficar la parte real y la parte imaginaria. Súper interesante. ¿De verdad? Ok. Ahora, esta misma estrategia de que excita, calcula, va por ahí. No se nos olvide. ¿De acuerdo? Entonces, está interesante. Quien quiera, quien guste seguirme, grabarme, ¿verdad? Adelante. Ahí va la idea. Permítame. Oh, ya están agregando más. Espérenme, espérenme, espérenme. Entonces, chicos, este primer ejercicio, porque voy a hacer otro más, de otra situación, aplica para los demás. Ahorita les digo los posibles cambios para calcular los otros parámetros que quien guste, ¿no? Ahora sí que ya se los dejo a su criterio. Entonces, voy a simular este circuito, ¿vale? Vean cómo se hace. Para ello, me di a la tarea de hacerles un apunte y le puse simulación SPICE, ejercicio 1. Desde luego, me refiero a este tema, parámetros de, bueno, el tema de parámetros. Dice, caracterizar la red dada por sus ecuaciones con parámetros Z. Ok. Aquí les muestro el ejercicio. Oye, ven. Híjoles, es que esta parte como que, híjoles, me desconcentra un poco. Híjoles. Vean, esto es caracterizar el circuito. Corriente 1, voltaje 1, corriente 2, voltaje 2. Ojo, no se les olvide esa parte. Por un lado, SPICE no acepta valores imaginarios. No los acepta. Este sí, no hay ningún problema. El problema está con los elementos reactivos. No conoce los números imaginarios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, prof? Ahí te va. Yo les recomiendo que siempre, para pasar estos números imaginarios, yo le llamo así, versión SPICE, yo te propongo que utilices omega igual a 1. Puedes utilizar omega 2, puedes utilizar omega 10, omega 1000, 100, el que tú quieras. Yo propongo el más sencillo de todos a mi punto de vista. ¿Cuál? El unitario. Yo te invito a eso. Utiliza omega 1, pero puede ser cualquier valor, ¿eh? ¿Sí, prof? Sí, puede ser cualquier valor, ¿vale? Entonces, yo por lo regular, por facilidad de cálculo, utilizo 1. No se te olvide que la fórmula es omega es igual a 2πf. Y la impedancia de la bobina es J omega L. ¿Vamos? Entonces, aquí se hace una igualdad. Por ejemplo,
3J es igual a J omega L. ¿Qué pasa si omega es 1? 3J es igual a JL. Esta J con esta J se va. Por esa razón, L vale 3 Henry. Ya está en inductancia. Oh, prof. Este ahora vale 3. Versión Spice. Muy bien. Perfecto. ¿Qué pasa con la bobina, con el capacitor? Es el mismo planteamiento. Por ejemplo, tengo un capacitor que vale 4J. Lo voy a igualar a menos J1 sobre omega C. ¿Vale? Esta omega, no se te olvide, vale 1. Este signo con este J se va, este signo con este J se te va. Entonces tienes 4 igual a 1 entre C. Despeja la capacidad o capacitancia. ¿Cuánto te quedó? Un cuarto. Y la capacitancia se mide en farad. Te queda un cuarto de farad. Por esa razón, ahora este amigo capacitor es un cuarto. Por último paso, como la omega fue 1, yo requiero utilizar la frecuencia natural en Hertz. La omega se utiliza para el trabajo con la impedancia, pero la frecuencia la requiero porque me la va a pedir el dato a la fuente de excitación. Me va a pedir eso, puesto que son fuentes de corriente alterna. Me va a pedir eso. Entonces, 1, despejando de aquí, F, te queda omega entre 2pi, tal y como lo ves en este cociente. 1 entre 2pi, que vale 0.1591, o bien 159 milihertz. Perfecto, chicos. Lo pongo en amarillo por lo siguiente. Cuando yo caracterice la simulación, voy a poner que sea, fíjense, en el análisis del tipo, vamos a hacer un barrido en frecuencia, en corriente alterna. Esto no puede ser corriente directa porque entonces el concepto de impedancia, bye bye, desaparece. Noten esto, por eso se los dejo esto. Aquí en tipo de barrido va a ser logarítmico y por década. Me pide una frecuencia de inicio. Yo propongo, por ejemplo, que sea a 100 milis y máximo o frecuencia 300 milis. Este 159.1 se encuentra entre estos dos valores. Perfecto. Puntos por década, déjale 101. Por default, déjalo así. 100, 300. Perfecto. Y le das a aceptar. Pero voy a lo siguiente. Fíjense. Vamos bien, ¿eh? Hasta aquí vamos bien, porque tengo que explicarles los procedimientos. Por eso les dejo este apunte. Circuito configurado para SPICE Z11 y Z21. Ojo. ¿Por qué, profesor? Bueno, aquí te voy a escribir Z11, que es igual al voltaje 1 entre la corriente 1, cuando la corriente 2 es igual a 0. ¿Vamos bien? Y el siguiente caso es cuando tenemos Z21, que es igual a el voltaje 2 entre la corriente 1, cuando la corriente 2 es igual a 0. Vale, bien. Vamos bien aquí. Perfecto. Entonces, fíjense. Energizar, esta es una fuente de voltaje. Y la superposición con una corriente directa. IDC. A ver, profesor, más despacito. Ya ponemos la bobina, ¿no? Calculamos el dato. Aquí está. Pones la resistencia y la bobina. Ponlo como .25, como en decimal. Esta resistencia 2 de 10 meg es necesaria y se conecta en paralelo. ¿Por qué, prof? Como la corriente 2
es 0. Si yo dejo las terminales 0, me va a marcar que hay un error, que hay un circuito, un nodo flotado. Por eso hay que ponerle la resistencia, 1. 2, poner la condición corriente 2. Ah, sí, cierto, prof. ¿Te acuerdas de la condición corriente 2? Sí, prof. 0. Hay que ponerle 0, ¿eh? Y es una fuente de corriente. Ve el borne positivo y el borne negativo. La flecha va entrando. Pero tienes que ponerle 0 por la condición. Y acá, que este es un voltaje nuevo para ustedes, que es una fuente de voltaje, DC vale 0. Dale el valor unitario. Por eso les decía que esta es una fuente senoidal alterna. Y el transitorio 0. Vamos a escribir para el parámetro Z11 parte real, RD real, del voltaje 1. Aquí está el voltaje 1, ¿verdad? Voltaje de la fuente B1, 2 puntos, terminal positiva. O sea que va a medir este voltaje entre la corriente que va a proporcionar la fuente, pero se le pone como signo negativo. Porque como es una fuente que dota corriente, la corriente es saliendo, no entrando. Aquí ya manejan la ley de Kirchhoff al revés que nosotros. Corrientes que entran, para ellos son positivas y corrientes que salen son negativos. Para quien diseñó este programa. ¿Ok? Por eso le ponemos menos corriente de la fuente de voltaje 1. La parte imaginaria también va igual. Voltaje de la fuente de voltaje de la borne positivo entre la corriente de la fuente que te va a proporcionar. Listo. Miren, interesantísimo. Esta es la parte real. Está estacionada en 2. No se te olvide que Z11 es 2 más 3J. Y aquí viene esta línea, ¿verdad? Y aquí vale 2.99. No viene el número imaginario, recuerda. Pero me detuve en la frecuencia de 159. No es en cualquier frecuencia. Oiga, profe, ¿y por qué en esa? Porque es la frecuencia que estoy manejando a un radian. 159 puntos. No es otra frecuencia, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a simular el ejercicio. Ténganlo presente, miren. 3, 2, ahorita me estoy acordando de eso, sale. Vamos, 1, 2, 3. Vamos a simular. Spice, Capture Sys. Ahí va. Quien guste seguirme. File, nuevo, proyecto. Le voy a poner parámetros de para Z. Tiene que estar analógico o mezcla analógico. Le das OK. Crear un proyecto en blanco. OK. Listo. Amplifico. Perfecto. Voy a armar mi circuito. Como ya me sé cómo se llama la bobina, basta con ponerle una L. Ahí está. Como ya me sé el capacitor, basta con ponerle una C. Aquí está, miren. Y ya me sé la resistencia. R. Voy a rotarla 3 veces. 1, 2, 3. Ahí está. Perfecto. Voy a empezar a alambrar mi circuito. Este no es, este no es. Es el de acá. Aquí. 1, 2. Este. Ok. Este. Ok. Este. Este. Y este. Ahí ya le di forma de cuadripolo, ¿no? Miren. Ahora, este
vale 3. Déjale la H, no se la quites. Déjensela. 3H. Este no vale 1 kilo. Este vale 2. No hay el símbolo omega. Pues ni modo. Aquí no le pongan F de Farad, jóvenes. Ya ven que, escúchalas, lo confunde con un sufijo. Punto 25. Que era lo que nos dio un cuarto. Perfecto. Ahí está. Ahora, lo que viene ahora a continuación es que en el parámetro Z se utiliza, ahora sí que el voltaje 1 para excitar. Voy a buscar en fuentes, te vas a la librería fuentes y busca la fuente de voltaje controlada. Aquí está. Vientos. Ah, ¿qué hice? Creo que la cancelé. Oh, hijo de flores. Úchala, maestro. ¿Es esta última? ¿Le hicimos ok? Ah, aquí está. No sé por qué me está poniendo un signo de interrogación. No lo desconozco. Déjenla conecto. Y la pongo aquí. Perfecto. Pónganle valores. Usted dijo que era 1, prof. ¿Sí? Ponemos 1 donde dice AC, corriente alterna. 1. Ya, prof. Pero los demás no los dejes vacíos. Ponles aunque sea 0. Ah, ok, prof. 0. No los dejes vacíos. Tiempo transitorio de transición. No hay ninguno. 0. Listo. Perfecto. Así déjale. No le dejes vacío. Ponle un 0. Entonces, esta es la fuente de voltaje. ¿Se acuerdan que la corriente 2 debe ser 0? Entonces le vamos a poner, este es el voltaje 1, y voy a llamar una corriente directa. También en la librería source, vete a la informe alfabético, y aquí está. Vean, miren, la voy a colocar. Esta es una fuente de corriente. Ah, sí, prof. Nada más que volteala, ¿no? Porque no va hacia abajo. Sí, prof. Control R. 1, 2. Ahí está. Pero esta no es la corriente 1. Voy a llamarle la corriente 2 porque es la corriente que a fin de cuentas es la que entra, ¿no? En la salida. Aquí está la entrada, no está marcada. Y la voy a conectar. Vean. Uno aquí y otro aquí. Y vale 0. No le muevas, así déjale. Ya está en 0, mira. Por default ya está en 0. Ya no le muevas. ¿Te acuerdas de la condición? Que la corriente 2 debe ser igual a 0. Ahora, si yo echo a andar esto, me va a decir que tengo un nodo flotado. Porque dice, la corriente 2 es 0, pues es circuito abierto. Y es como si no tomara en cuenta, digamos, el capacitor. Pero para que no me diga que hay un nodo abierto aquí, por esta condición de que la corriente es 0, le voy a poner una resistencia. Digamos que es la resistencia del capacitor. Voy a poner una segunda resistencia. Ah, caray, ¿dónde está? Permítame. Es que no se pone R2. Uy. Aquí está. Ya solita me pone que es R2. Esa resistencia, jóvenes, debe ser muy grande. ¿Cuál recomiendo? Con 10 meg basta. Hay que escribir, no le dejen como 10M. Recuerden que las SPICE no la minúscula y mayúscula la ve por igual. Entonces hay que escribir meg. Ya sea que meg lo dejes en mayúscula o minúscula, la palabra, pero tienes que hacerlo para que reconozca 10 por 10 a la 6. Listo, me hace falta algo. ¿Cuál, prof? La tierra. La tierra la puedes encontrar donde dice ground. Acá, no sé si alcanzas a ver mi cursor. Ground. Y le pones 0 source. Si no, jala el 0 donde está la librería caché. Falta alambrarla. Y listo. Ya está mi configuración para el parámetro Z11. Pero me va a servir para el parámetro Z, el que yo te decía hace rato, el Z21. Ok. Ya está. Ya está el circuito, jóvenes. ¿Qué sigue? Ahora sí, darle la característica al simulación. Le puse para Z. Aquí es para
Z. Sopas. Y aparece una ventana, espérense, aquí está parpadeando. Y esta es la ventana que les dejo en el documento. La voy a modificar. Aquí tipo de análisis ya no lo vamos a hacer en el tiempo, sino lo vamos a hacer en la frecuencia. Entonces se le pone AC sweep. Noten ustedes que ya por default me da década. La frecuencia de inicio, póngalo desde 100 milis. No lo pongan desde cero. La fecha de final es de 300 milihertz. No importa si no le pones hertz, la máquina ya sabe. Puntos por década, yo por lo regular le pongo 101. Y eso es todo. Recuerda que la frecuencia que yo ando buscando es la de 159.1, que equivale a un radian sobre segundo. Aplicar y aceptar. Ya, ya chicos. Voy a echar a andarlo. No va a graficar nada, no se espanten, porque no tengo ningún marcador puesto en el circuito. Aquí lo importante es que no me genere error. Veamos, esperemos salir bien librados. 1, 2 y 3. Ahí está, vientos. No me generó hasta aquí ningún error. Aquí, como pueden ver, esta es la frecuencia de inicio, que está en 100 milihertz, y la frecuencia de inicio final. Aquí me graficó hasta 1 hertz, pero me va a graficar esta máquina seguramente hasta 300 milis. Ahorita la van a observar. Bien, vámonos a trazo. Dice ADD trazo. Y como dice en el documento, en trazo de la expresión, donde dice escribimos, véanlo, déjenles muestro el documento. Aquí está. Escribimos en trace expression, parte real del voltaje en la fuente 1 y la corriente en la fuente 1. Sale, vamos para allá. Busco del lado donde están las funciones y macros, la R de parte real. Aquí está. Esta es la R de parte real. Y aquí adentro voy a poner la ley de Ohm, que es para obtener la impedancia. Aquí está, miren, el voltaje 1, su terminal positiva. Pero el cursor me saca del paréntesis. Vuélvase a meter. Entre lo sacas del teclado o también de aquí, mira. Aquí está el entre, como tú gustes. Entre, ahora va a la corriente. ¿De quién? Aquí está, mira, de la fuente de voltaje. Pero, le pones un signo negativo, no seas malito. Ahí está. Ya sea que se lo pongas del teclado o de de aquí, de la función. Perfecto. 1, 2 y 3. Ay, profesor, ¿qué es eso, prof? Sí. Lo que está pasando es que vean, 2.000000001, 2.0000051, 101, 151, 200. Pero si sacaríamos el promedio, estarían 2. Ahora, profe, pues está muy raro, ¿no? ¿No que era una línea recta? Ah, sí, pero mira, lo estás comparando. ¿Cómo lo estamos comparando? ¿Con cuántos decimales? Mira nada más. ¿Qué te pasa si hago esto? Le doy doble clic. ¿Qué va a hacer, prof? Ahí te va. Por ejemplo, yo lo puse de 0 a 5 ohm. Voy a poner un rango definido de 0 a 5. ¿Por qué 5? Ah, porque la parte imaginaria anda en 3. Y ese eje me puede servir. 1, 2 y 3. Ahí está la línea. Y vean cómo llega hasta 300. Aquí me marca hasta un hertz. Pero aquí lo tengo en 300. Déjenme, voy al toggle cursor y observen. ¿Cómo aquí hay un 2 fijo? Quiere decir que la parte real vale 2. Sí, cierto, prof. Vientos. Ahora te va la parte imaginaria. Déjame, tengo aquí este. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar un trazo. Trazo. Agrega otro trazo. Y ese va a ser la parte imaginaria. Entonces buscas el que dice IMG. De imagen.
imaginaria, imag. Buscas ese y le pones voltaje en la fuente de voltaje del borne positivo, me vuelve a sacar ahora sí que del paréntesis, entre la corriente de la fuente. Pero no se te olvide poner el signo negativo. Ahí también sale. 1, 2 y 3. ¡Órale, prof! Vientos. Es esta curva, la de color rojo, la parte imaginaria. Perfecto. Le apachurras en tu cursor, ve mi cursor. Pongo la varita de Harry Potter. Aquí hay un rombito, apachúrale ahí. Y ya, como todo el cursor está activado, el proof cursor, ya me puedo mover sobre la curva de color rojo. Pero antes tienes que apachurrarle en el rombito. Busca la frecuencia de 159 milihertz. No sean malitos. Voy del 52, 54, 55. Lo estoy moviendo con el teclado. 58 y 59.1. ¿Cuánto marcó? 2.999. Este 2 es un número imaginario, es 3J. Y de esta forma, yo ya sé el valor real e imaginario de Z11. Órale, prof. ¿Sí ven? Qué padre, ¿no? Sí se requiere ahora sí que sus maniobras. Por eso es importante que les pase este documento. Ahora vamos con el parámetro Z21. Ah, caray. Híjoles. ¿Y cómo le hacemos, prof? Es la misma idea. Es la misma idea. Voy a ocupar el mismo circuito. ¿A poco? Sí, mira. Es este. Es el mismo circuito. ¿Vamos bien? Y entonces, acuérdate que la corriente 2 te dice que sea 0. Pero me pide que calcule el voltaje 2. O sea, aquí. Y que, bueno, aquí sí. Que excite, ¿verdad? Con la fuente. ¿Ok? ¿Y cómo le hacemos? ¿Quién dice yo? No hay problema con el parámetro. Vamos bien. Aquí, a fin de cuentas, este voltaje me sostiene. ¿En qué sentido? En que también va a proporcionar una corriente. Es la corriente. Entonces, el parámetro Z21 es voltaje 2 entre la corriente 1, cuando la corriente 2 es igual a 0. Entonces, el único cambio que voy a hacer, jóvenes, es el siguiente. Aquí. Vámonos a la parte real. Entonces, en la parte real, fíjense, lo interesante. ¿Cuál, prof? Déjame pongo el circuito. Aquí. Aquí viene, aquí hay una fuente de voltaje. Y esta fuente de voltaje, ¿verdad? Al ponerla aquí, voy a calcular el voltaje en la resistencia 1. Porque este voltaje me va a servir como fuente de entrada a mi excitación. Y esta impedancia o resistencia, en este caso, pues impedancia, R2 y esta de la fuente, pues me va a dar la corriente 1. ¿Vale? Abusados, fíjense. Vean. Le dan doble clic. Y en vez de... Aquí está parte real del voltaje, ¿verdad? No se les olvide que la R es de real del voltaje en la resistencia 1. Este es el que voy a cambiar. Aquí. A ver. Parte real. Listo. Buscamos el voltaje en la resistencia 1. Terminal 1. Listo. Aquí está.
entre la corriente, sigo estando fuera del paréntesis, entre menos la corriente en la fuente. Aquí está. Vamos a ver, me debe dar 2. Ahí están los dos. Ahora voy a poner la parte imaginaria. Esta debe de ser 0. Aquí está. Ya, sí. 1, 2, 3. 0. La parte imaginaria. ¿Dónde quedó, prof? Déjame, la buscamos. Todo el cursor. Aquí la apachurro. Y mira, no sé si alcanzan a ver una línea roja. Abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y marca 0. ¿Por qué? Porque Z12, déjenme voy al circuito. Z12 es 2 ohm. Padrísimo, ¿no? ¿Vale? Entonces, jóvenes, vean que para calcular la Z21, ¿verdad? Aprovecho la misma circunstancia. Corriente 2,0. Ahora, el voltaje 2, ustedes se preguntarán, oiga, profe, yo no le entendí por qué usted puso R, paréntesis, voltaje en la resistencia 1, su terminal 1. ¿Por qué hizo esto, prof? Ah, espérame, déjame decirte. ¿Te acuerdas que te dice que es voltaje 2 entre la corriente 1? Sí, prof, pero fíjese que otra cosa. Usted dejó un voltaje y nunca cambió la fuente de corriente. ¿Es correcto? Nunca utilicé la corriente. Lo que pasa, déjenme decirles que es precisamente lo que sucede con la experimentación. Nosotros en circuitos carecemos de fuentes de corriente. Como tenemos fuentes de voltaje, pues más a mi favor, utilizamos una fuente de voltaje, que eso fue lo que hice en la simulación. Entonces, ¿por qué utilicé el voltaje en la resistencia 1? Es este. Este voltaje en la resistencia 1, jóvenes, es el voltaje 2. Ah, sí, cierto. Es el voltaje 2. Esta resistencia fue de 10 megas para evitar que tenga mis terminales abiertas. Pero el voltaje en la resistencia 1 es clave para conocer el voltaje 2, puesto que esto está abierto, no genera caída de voltaje aquí. Por eso se utiliza este entre la corriente que entra. Esta corriente es de consumo, no se preocupen. Esta corriente es 1. No se les olvide que detrás de conectar una fuente, ¿verdad? Aquí está. Este es voltaje 1. ¿Y qué observan? Que también proporciona una corriente. Aquí lo pueden ver. Ah, entonces no es necesario poner la fuente de corriente. No, no es necesario. ¿Ok? Esta misma fuente te proporciona la corriente 1. Órale, prof. ¿Vale? Por eso divido entre la corriente de la fuente, que es como, es esta. Órale, prof, ve. Y este es el voltaje en la resistencia. 1, que me va a dar el voltaje en 2. Y así es como entra la simulación. Vean la expresión. Y ahí está el dato. Noten ustedes que en el circuito es la fuente de voltaje. Y te proporciona una corriente. Aquí. Aquí. Que es que se llama corriente 1. El mismo puerto te dice que es la corriente 1. Y calculé el voltaje aquí. Porque este voltaje es el que voy a calcular como voltaje 2. Órale, prof. Ay, por eso mismo el apunte les va a servir muchísimo. Entonces, ¿qué quiero que observen? Que en la parte experimental, si nosotros queremos hacer una prueba con el parámetro en forma práctica experimental, es muy similar a como les explico. ¿Sí observan cómo estoy excitando con fuentes de corriente? Pues no, no. A ver, fíjense, tan solo en el parámetro Z12,
que aquí les muestro en el apunte. Vean, ya está Z11, ya Z21. Ahora, fíjate, ahora para Z12 y Z22, ¿qué observas? Ah, profesor, que está utilizando una fuente de voltaje. Esto se hace en forma experimental. Y aquí la corriente 1 lo que hago es hacer 0, porque esa es la condición del parámetro. Te explico. Vámonos para el Z21. Z12, perdón, y Z22. ¿Sí observas cómo la corriente 1 es igual a 0? En los dos casos. Es esto lo que estoy poniendo en la simulación. Bueno, aquí lo voy a cambiar. Permítanme, déjenlo borro de una vez. Ah, caray. No, no es ahí, ahí no es ahí. Suprime. Entonces yo le voy a poner corriente de corriente directa. Voy a girar 1, 2. Ahí está. A este sí le voy a llamar corriente 1. No le pongas corriente 3. Esto es la corriente 1. Dice que vale 0. Así déjale, así déjale. Mira, vámonos al apunte. Aquí está. Sí, cierto, prof. Vale 0. Ah, ok, prof. Este ya vale 3 Henry, un cuarto, y este vale 2. Y vean, excito con corriente 2, ¿no? En la teoría sí, pero en la práctica, como no tengo fuentes de corriente en la práctica, en la parte experimental, no las tengo, pues no me queda de otra más que usar una fuente de voltaje. Miren, bueno, aquí voy a usar una fuente de voltaje que se llama BSRC. Ahí está. No es de corriente directa, ponle 0. Si es de corriente alterna, déjale el valor unitario. Y transición, nada, 0. Ya, ya chicos, ¿a poco ya está configurado para mi, ¿cómo se llama? Mis parámetros que me faltan? Ahora, yo ya quito la resistencia. La resistencia se retira. ¿Por qué, prof? Porque el capacitor ya no se queda abierto. Recuerden que un capacitor que no está energizado se comporta como un circuito abierto cuando está energizado. Pero aquí es de corriente alterna. Y acá la bobina, como se comporta como un corto, no hay problema. Sí responde el nodo, no lo llama nodo flotado. Es que pasa que con el capacitor sí ocurre el nodo flotado. Entonces no hay, ya se lo quité, no hay problema. Esta es la condición para poder calcular Z12 y Z22. ¿Ok? Bien. De acuerdo al apunte, bien, estos son los resultados teóricos. Voy a calcular ahora Z12 me debe dar y Z22 menos 4J. Por ejemplo, ¿qué hacemos ahora? Que voy a poner la parte real del voltaje en la resistencia 1 entre la corriente de la fuente de voltaje. Ah, esto no cambia. Fíjense, corriente de la fuente de voltaje. Vámonos al apunte. ¿No acaso estoy checando la corriente de la fuente de voltaje? Ah, sí, cierto. Yo no le puedo poner directamente una corriente 2, porque no es una fuente de corriente la que estoy colocando, sino es una fuente de voltaje. Pero pregunto por la corriente de la fuente de voltaje. Eso sí. Y aquí va a ser el voltaje 1. El voltaje 1, jóvenes, vean cómo se observa. Este al estar abierto es como si no existieran sus terminales. Y el voltaje 1 va a ser este, el de la resistencia. Por eso nuevamente van a ver voltaje en la resistencia 1, su terminal, su borne 1. Este es el borne 1. Por eso la roté. Y este sería el borne 2 de la resistencia. Así que voy a emplear eso. Voltaje en la resistencia 1, pero aquí le voy a cambiar por voltaje 2. Aquí en vez de voltaje 1 le voy a poner voltaje 2. Le voy a decir OK y me dice que es inválido. Chin. ¿Por qué es inválido, prof? Tengo que correrlo. Tengo que correrlo. Cancel. Tengo que correrlo. No ha generado este voltaje 2.
1, 2 y 3. Ahí está. Ya lo generó. Ahora sí, otra vez, ni modo. Trazo, adiciona trazo, busca la parte real, R, pone el voltaje en la resistencia 1, que ahí es donde voy a ver el voltaje en la voltaje 1, entre, que es el, perdón, voltaje 2, entre la corriente de la fuente de voltaje. Corriente, ¿dónde está? De la fuente de voltaje, pero ahora es 2. 1, 2, 3. Vean, ahí están los dos. Ah, pero profe, le dio negativo, sí, porque aquí no le puse el menos aquí. Menos, acuérdense que ese es menos. Ok, y ya te dio el 2 positivo, tal y como va en el apunte. Entonces, en el apunte, síganlo. No hay pierde, miren. Y también aquí me da menos 2. Y la parte imaginaria es 0. Y aquí está imaginaria, está aquí en un 0. Ahora vámonos para el Z22. Es el voltaje de la fuente de voltaje entre la corriente 2 y la parte imaginaria. Véanlo. Este lo voy a cambiar por voltaje en la fuente, borne positivo. Le dijimos OK. Otra vez aparece el 2, pero bien feo. OK, vamos a modificar el eje. Le dan doble clic al eje vertical y le pones un rango definido. Por ejemplo, que va de 0 a 5 igual. Porque la parte imaginaria es 4. Ah, pero me va a dar 4 imaginario. A ver si está bien. Le va a dar un poquito aplastadón a la curva. Bueno, aquí ya está plana, como se pretendía, 2. Ahora va la parte imaginaria. Perdón si se ve un poco plana. Entonces, vamos a ponerle parte imag del voltaje en la fuente de voltaje entre menos la corriente de la fuente de voltaje. 1, 2, 3. ¿Dónde quedó? Ah, caray. A ver, permítame. Se me fue. Se desapareció. Me dice que es la misma. Es la misma. No creo. Es que va. Como puse un rango definido por su servidor, esto ya no funcionó porque tengo graficando pura parte positiva. Entonces voy a hacer esto. Doble clic y voy a rescatar que vaya de 4 a menos 4. No, a menos 5, porque la parte imaginaria da a menos 5. Oh, caray. Menos 5. Entonces vamos a ponerle 5. 1, 2, 3. Ahora sí ya. Es que me había visto mala onda y no graficar la parte negativa. Mire. Aquí la volteo, no se preocupe. Pero vamos a ubicar la frecuencia de 159. Ya me pasé. Aquí ando. Según mis cálculos, debe dar 4. Ahí está. A 159.1, que esa es la frecuencia natural en Hz y corresponde a un radian, vale menos 4. Órale, prof. Entonces pueden ustedes ver la parte real y la parte imaginaria. Y noten ustedes que Z22 es 2 menos 4J. ¿Vale? Muy bien, chicos. Eso sería la forma en cómo simule y les dejo el documento para que ustedes sepan cómo simular las impedancias. Ahora, otra cosa. Vamos a suponer que les pido un parámetro Y. Los parámetros Y son a cortocircuito. Aquí les recomiendo que pongan una fuente de voltaje. No, le pueden poner el corto o bien déjenle el voltaje de corriente directa y le van a poner 0. Igual, nada más que ahora va a ser
Déjenles muestro. Para quien quiere simular datos de admitancia, puedes seguir utilizando la fuente de voltaje como elemento que excitas. Pero acá ya ves que en el caso de los parámetros Z, la corriente 2, o en este caso, sí, la corriente 2 es luego es 0, o la corriente 1 es 0, según sea el caso del parámetro. Entonces, en el caso de las admitancias, el voltaje debe ser 0. Entonces, yo te recomiendo que pongas, por ejemplo, búscalo acá, en, en, en fuentes, esta, y la puedes dejar como 0, como un corto. ¿Vale? Recuerda que el voltaje 2 es 0, o simplemente ponle el corto. No hay problema. Está interesante. ¿Vale? Y acá sigues utilizando las fuentes. ¿Ok? Entonces, esa es una forma también de calcular los parámetros Y. Está más fácil porque tienes un corto. Ciérralo. Es decir, este. O pones una fuente o pones un corto. Por ejemplo. Y el parámetro que obtengas, pues es el cortocircuito. ¿Ok? Bien. Y por último, van a dar las dos. Bueno, este es el caso para una simulación de los parámetros Z. También tengo otro caso, permítanme. Ya pasamos este. Podemos decirle bye bye. ¿Verdad? Esto lo subo en un rato. Nada más denme tiempo. Dentro del curso de hoy. Les subo los documentos. Aquí está. Ahora les presento otra forma. Vamos a hacerlo con este ejercicio. Vean. Ahora vámonos al tema anterior rápidamente. ¿Cuál, profesor? El de multifrecuencias. En la red mostrada, encontrar el voltaje instantáneo, los valores eficaces de corriente y voltaje, así como la potencia media consumida, considere 314 radianes sobre segundo. El circuito es este, bien sencillito. Y las corrientes son estas. Son 4 corrientes, una constante y 3 alternas. Órale, prof. ¿A poco podemos simular esto? ¿Sí? ¿Sí? Para llegar a estas respuestas. Por ejemplo, a esta otra, a esta otra y a toda esta expresión, donde puedo calcular su voltaje eficaz, su corriente eficaz y la potencia. Nada más para que vean. También lo preparé para el ejercicio 3, esos los paso también. Aquí te da la fuente de voltaje. Aquí está. Y esta es la que vamos a simular. O se las dejo de tarea, no creo que me dé tiempo. No tarea, sino ya está hecha. Sino que vamos a hacer este ensayo rápidamente. Déjenles explico. Ejercicio 2. 10, 5 de seno omega t, un tercio de 3 omega t. Aquí me dan 314. Sale. Vean cómo hago para el circuito auxiliar de corriente directa. Aquí utilizo, ¿verdad? Como esta es una corriente, vas a utilizar la corriente de corriente directa. Y esa vale 10 amperes. Aquí está. Órale, porque es de corriente. Le tienes que poner la corriente. Nada más gírala y listo. Mide el voltaje, papás. Déjale un mili. ¿Por qué, prof? Déjaselo. O sea, no hay ningún problema. Es constante. Un mili y un microsegundo. Sopas. Vean lo que me grafica. 200 volts. Oigan, sí es cierto, prof. ¿No acaso ese fue el voltaje? Y aquí están los 10 amperes que estoy energizando y los 200 volts.
¿No acaso el ejercicio me dio 200 volts? A ver, véanlo. Aquí está la red de corriente directa. Órale, entonces la vas a excitar con una corriente de corriente directa, que es este término. Órale, prof. Ahora te van las de corriente alterna. Una por una, ¿eh? Una por una. Ok. Por ejemplo, la que sigue es 5 veces la función seno de 314 radianes. Ok. Entonces, en el ejemplo que te pongo, aquí están los datos, los resultados. Ahí te va. Voy a empezar con el primero, que se llama frecuencia fundamental o primer armónico. 5 seno de omega t, que es 5 seno de 314. Voltaje utilizas la B sin, porque es alterna. Corriente de offset, 0. Amplitud, 5. Frecuencia, 49.97. Y desfasamiento, 0. Oiga, prof, ¿y cómo obtuvo 49? Aquí te dejé la fórmula. Aquí vas a sustituir los 314. Lo divides entre 2pi y te da 49.97. Aquí mides el voltaje. Órale, prof. ¿Vale? Entonces, voy a considerar 10 veces el periodo. Hay que sacar el inverso de la frecuencia de 49. Por ejemplo, el periodo sería 1 entre 49.97. Me va a estar dando, fíjense, me dice error. 1 entre 49.976. Me da los 200 milis. ¿Ok? Entonces el resultado me da 20 milis. Por 10 son los 200 milis. Aquí. ¿Por qué 10, prof? Es que recuerda que muchas veces, si graficamos los primeros ciclos, no salen con la amplitud correcta. Hay que dejar un tiempo pasar. Por eso vamos a dejar pasar 10 ciclos, 10 veces. Aquí puedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya en los últimos mides. No en los primeros. Aquí no se ve una gran notoriedad de que las amplitudes cambien. Pero bueno, yo te recomiendo medir en los últimos ciclos y ve cuánto me da. 127 magnitud. No medí el desfasamiento. Ay, a ver, prof. Y miren. Sí, cierto, prof. Aquí está el resultado. Esa es la amplitud. No estoy midiendo el desfasamiento. Ya ese también es otro rollo. No medí el desfasamiento. Órale, prof. Si observan, 127 son los que tengo, punto 13, y los que me dio en la simulación. Perfecto, aquí está señalado. Ahora, vámonos con el segundo armónico, que es la otra ecuación. Aquí está. Es un tercio, punto 33, pero ahora tengo 3 veces omega y un desfasamiento, 70. ¿Y cómo pone el desfasamiento, prof? Ahí te va. 0, esto es un tercio, y acuérdate que ahora omega son 3 veces W, te va a dar 942. Que esto es lo que equivale a 3 omega, divídelo entre 2pi y te va a dar 149. Y aquí donde dice fase, le vas a poner los 70 grados. ¿A poco, prof? Dejas el voltaje. Ahora saca ahora sí que el periodo de esta frecuencia. El periodo es igual a 1 entre F. Divide 1 entre 150. Vamos a dejarle 150. Números redondos, ¿no? Redondeado. 1 entre 150. Por ejemplo, fíjate cuánto me da. Me da 6.6 milis. 6.66 milisegundos. Voy a considerar 10 ciclos. Multiplícalo por 10 y te va a dar 60. Déjale un micro.
Acuérdate que si tienes milis, deja un micro, para que no te salga la forma de onda así toda punteada, fea, aquí, ¿vale? Te dé suave. 10 ciclos y le das un micro, 66. Lo echas a andar, aquí me equivoqué, y te va a dar 16 punto, no se alcanza a ver, por eso lo escribí aquí, 16.88. Y observa, 17.02. Órale, prof. El otro me dio 8. Vamos a ver. Tercer armónico. Es un décimo de 5 veces omega. Y el ángulo es de 160. Punto 1 es un décimo. Y ahora es 1570. Porque son 5 veces los 314. Y tienes un ángulo de 160. Corriente de offset no hay. Recuerda que es una I-sin. Es una corriente alterna. Amplitud punto 1. Frecuencia. Ahora sí que divide 1570 o 5W entre 2pi. Y te va a dar 249. Casi 250. Entre, perdón, y la fase de 160. Voy a sacar el periodo como el inverso entre la frecuencia. Entonces voy a dividir 1 entre 250 aprox. ¿Y saben cuánto me da? 4 milis. Este resultado, porque redondeé, me da como periodo 4 milisegundos. Lo multiplicas por 10, tienes 40 y sigue dejando el micro. Y mira, grafiquen, miren, grafiquen y me va a dar 8. No sé si lo alcanzan a ver, 8.1. Tal y como decía la teoría, 8.02. Muy bien. Ahora, vean que voy a sacar el voltaje eficaz. ¿Ven? Está interesante esto de la simulación. También puedes hacer algo. ¿Como qué, prof? Déjame decirte. Lo hice de forma individual. Sí, ¿verdad, prof? Ajá. ¿Qué te parece si los conjunto? A ver, a ver. Cuando quieras tú simular de un jalón, de un solo jalón, ¿cuál, prof? Todo esto, si tú quieres simular de un jalón todo esto, te invito a que hagas esto. Ah, caray. Ajá. Haz esto. Arma tus 4 términos. Corriente 1, ¿te acuerdas? 10 amperes. Término 2, corriente 2, 5 y el ángulo, 49, casi 50. Corriente 3, punto 33, ¿te acuerdas que era un tercio? Y la frecuencia 150 y el desfasamiento 70, lo acabamos de revisar. Y luego la otra corriente, punto 1, es un décimo y la frecuencia casi era 250 y la fase 160. Como son fuentes de corriente, ponlas en paralelo para que se sumen. Mira, viene esta, se junta con esta, avienta para acá, se junta con esta, avienta para acá, se junta con esta y avienta para acá. Entonces la corriente que vas a tener aquí es la suma de este, de este, de este y de este. Entonces, cuando quieras poner términos de corriente, ponlas en paralelo. Si vas a poner términos de voltaje, van en serie. A ver, tengo un ejemplo aquí, donde tengo el ejercicio 3. ¿Te acuerdas del ejercicio 3? Bueno, aquí tengo términos de corriente, son 3. Observa, van en serie. Si quiero chutarme de un jalón, y como el ejercicio 3 me pedía prácticamente el voltaje eficaz, que es este, listo. Por eso me atreví a hacerlos de un solo jalón. Pero ocurre cuando tengas fuentes de voltaje. Sigue el ejemplo, te va a ayudar mucho. Padrísimo. Vean, ejercicio 3. Estas son las que simulé en serie, directo. Y vean, la corriente eficaz. Me dio 4.
Sí, cierto, prof. Este 4 está aquí. Es el que te estoy mostrando en el apunte. Aquí está. Sí, cierto, prof. O aquí está, como quieras verlo. Aquí está. Solamente que bueno, aquí le di 50 y aquí le fui bajando. Por eso lo vemos así. Aquí dan los 4. Lo que, está interesante, chicos. Bueno, pero todavía no acabo el otro. Permítanme, se están conectando sus compañeros. Espero tantito, espérenme. 17, había más. Entonces, esa es la parte así que interesante, ¿no? De este tema. Aunque ya se ha pasado, no importa. Sí. La idea es que ustedes se vayan, o así que, ¿cómo se llama? Pues con un conocimiento de la simulación de SPICE, ¿no? Y la verdad que enseña mucho SPICE. Ok. Ahora sí no me dejan meterme. 23. Faltan más, chavos. Perfecto. Entonces, aquí les explicaba, ¿verdad? Que pongan todos los términos de corriente en paralelo. Nuevamente voy a pedir el voltaje en 20 y en la bobina de 0.05 G. Entonces, aquí hace un voltaje diferencial y miren, aquí estoy obteniendo el voltaje RMS porque me piden el voltaje eficaz, efectivo, y me da 220. Es este. Es este que alcanzan a ver. Este es el voltaje RMS. Ajá. Este es el voltaje que alcanzan a ver, que ya no le di más resolución. Aquí está mal, no le di resolución. Pero digamos que este es el voltaje instantáneo. Y yo no pregunto por el voltaje instantáneo, yo ya pregunto directo por el voltaje de 220, que es el efectivo. Y esto es lo que me da el cálculo, miren. Este es del ejercicio 3, del ejercicio 2. Órale, prof, 219 y aquí nos está dando 220 en SPICE. Ok, vientos. Ahora, permítanme. Ahora, por otro lado, necesitamos la corriente eficaz. Así que para demostrar la corriente efectiva, lo mismo hacemos, es el voltaje RMS y me da 10.61. Aquí se alcanza a ver, miren, 10.61. Pero este es el valor RMS de la corriente I efectiva. Así que le vas a poner, miren, aquí está. Aquí están los 10. Nos está dando 10.61, aquí es 10.60. Y la potencia media de 2250. Vámonos al documento y como potencia media, que es W, no se alcanza a ver, una disculpa, pero es la RMS también de la potencia y aquí me marca 2522, que es punto 2522 K, que es lo mismo de 2252. Eso es lo que me marca como potencia media. Y el resultado me marca 2248. Hay una diferencia de casi 4 watts. No es muy significativa.
afortunadamente. O bueno, este casi es 9. Una diferencia de 3 watts, 2252, que es lo que me da la simulación. Miren, punto 2. Es poca la diferencia y así se calcula. Entonces, aquí como no aparece, chicos, pongan los marcadores de corriente y de potencia. ¿Cuáles marcadores, prof? Aquí, miren, por ejemplo, de corriente. La corriente es la misma, ¿no? En esta rama. Puedes poner aquí el de corriente. Ah, sí, cierto, prof. Mira nada más. Aquí. Y es la corriente en la misma rama. Si la corriente la pones aquí, pues es la misma para la bobina. Ah, ok. ¿Se acuerdan de la potencia media? Es obtener la de la resistencia. Obtén la de la resistencia. ¿Vale? Y es como tú, por eso mismo les puse la leyenda. Por lo mismo de que no se ven, poner marcadores de corriente y de potencia, respectivamente. Recuerda que la potencia media, por lo regular, en la bobina y en el capacitor tienden a ser cero. Por eso la potencia media es en la resistencia. Pon el marcador de potencia. Alguien quería entrar. Pon el marcador de potencia. Ay, aquí no es. Permítanme. Aquí en el circuito. Aquí, en la resistencia. Porque él es el quien desarrolla la potencia precisamente media. ¿Vale? La corriente, no importa si también la pones aquí, es la misma. Si la pones acá, te va a dar un signo negativo, no te espantes, porque es después del elemento. Te recomiendo que lo pongas antes del elemento, la corriente. Entonces, ya sea que pongas el marcador aquí o acá, es lo mismo, pero la potencia no. La corriente es la misma en serie, la potencia no. Entonces, la potencia sí te encargo que la pongas en la resistencia. Normalmente va a la mitad de su cuerpo o va sobre el cuerpo, el marcador de potencia. Y ese es el que vas a dar, te va a dar. ¿Vale? Y listo. Listo. Ya tienen su trabajo. Ahora, y con esto, pues perdonen si ya no lo simulé, pero les dejo el documento. Bien, vamos a hacer esto. Una tercera tarea, les encargo que simulen. Les voy a encargar que simulen por equipo. Y la entregan, pues si gustan, el día lunes, el día del examen, pero hagan la simulación por equipo. Me conformaría con que pongan los mismos resultados y ustedes los simulen, o pongan otros similares, o busquen un ejercicio similar a este. No, estoy consciente de que no lo simulé, ¿verdad? Pero pueden hacerlo. Entonces, la tarea que sería, por equipo, simular, ustedes deciden un ejercicio de multifrecuencia o un ejercicio de parámetros. Uno de multifrecuencia, por ejemplo, aquí tienen las 4 corrientes, o uno de parámetros. Ustedes elijan cuál, y el tema que ustedes quieran. Repito, este no lo simulé en vivo y en directo, pero sí les muestro cómo simúlenlo. ¿Quieren reproducirlo? Pues órale, cambien los valores y háganlo. Y a lo mejor hacen un cálculo rápido. O alguno que ya resolvió de la guía, sencillo, no se complique. No se ahorquen, no sean malitos. Les encargo para que pongan en práctica la simulación. ¿Vale? Entonces, ya sea un tema, nada más un ejercicio simulen. El que ustedes gusten, cámbienle datos o uno que tenga ahí pendiente. No complique el ejercicio, se lo recomiendo. Y simúlelo. Ya sea multifrecuencia, y es que cerré la página de. Cerré la página de. Ay, hijo de flores. Sí. Cerré la página del parámetro Z. O de parámetro Z. O de Y. Como ustedes gusten. En el caso de la simulación por fuentes de voltaje de multifrecuencia, ¿verdad? Puedes obtener, por ejemplo, el valor eficaz de la corriente, que me fue de 4, y ponlas en serie. Listo.
¿vale? Este valor, ustedes se preguntarán, ¿de dónde lo saca, prof? Del de mayor frecuencia. Sáquenlo del de mayor frecuencia, es decir, de este. Divídenlo entre 2pi, porque esa es la frecuencia en radianes. Yo necesito la frecuencia en hertz. Te va a dar 397. Y multiplícalo por, por 50 veces. Y puede ser la frecuencia mayor o la frecuencia menor. Al fin de cuentas es una línea constante. ¿Ok? Pónganlo en práctica y verán. ¿Sale? Bien, chicos, ¿alguna duda? Ya se acaba el tiempo. Y el jueves nos veríamos. O si quiere, pues lo simulo el jueves. Si no, pues ya lo doy por hecho para mostrarles información sobre el último tema, circuitos trifásicos. Ese ya no viene en el examen. Bueno, chicos, si no tienen alguna otra inquietud, pues le dejamos por el día de hoy. Anímense a hacer la simulación. Está interesante. Sigan los pasos de los documentos. En un ratito voy a un mandado y en el transcurso de la tarde les pongo los documentos para que se basen en la simulación. No vienen los pasos así como tal descritos, ¿verdad? Pero sí te da una idea, a mi punto de vista, de cómo puedas tú hacer la simulación. Bueno, pues si no hay alguna duda, pregunta, aquí le dejamos por el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y un excelente, pues día, ¿no? Ok, nos estamos viendo hasta el jueves y probablemente ya sea la última clase. Ya el viernes, bye bye. Esperando el lunes 13 de diciembre, hagamos nuestro tercer examen parcial. Que tengan una excelente tarde, chicos. Bye bye. Gracias, profe. Igualmente, profe.